México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Sexta parte. Petróleo. México no invadido. Oro negro concedido. Sección 15. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Tratado de Libre Comercio en favor de Norteamérica. El dominio energético y en los transportes ejercido por las empresas petroleras y automotrices, llevando a cabo un control estricto que se traduce en impedimentos para que se desarrollen fuentes energéticas alternativas y el transporte público amplio, como los ferrocarriles en los Estados Unidos, tiene por consecuencia que en el patio trasero la presión generada por estos grupos de interés haya redituado en doblegar el nacionalismo mexicano, intensificando aún más la dependencia y el atraso. Sí, el patético entreguismo de los gobiernos neoliberales mexicanos en materia petrolera no hace sino alentar a nivel doméstico la pereza tecnológica y en el campo internacional el intervencionismo, lo que es igual a ubicarse en el orden internacional productivo en condición de ser un país sobredeterminado en energía y en tecnología por la dependencia para con la técnica y la industria desarrollada en las metrópolis. Ante el decrecimiento productivo en territorio nacional y el creciente aumento del consumo, la dependencia de importaciones se va acrecentando, convirtiéndose en un problema que afecta la considerada seguridad nacional norteamericana, primordial elemento de la reproducción del sistema, y como tal, para mantener el predominio imperialista, la hegemonía mundo estadounidense. La inteligencia imperial norteamericana tiene por tarea principal mantener asegurado el flujo de hidrocarburos a sus complejos energéticos industriales, lo que, aunado a la inmediatez geográfica, coloca a México y al Canadá en el primer círculo de influencia para ser intervenido. La pesadilla de la escasez desatada tras el embargo acaecido en 1973 redobla los esfuerzos intervencionistas para asegurar los suministros, lo que acrecienta de manera sistemática la estrategia intervencionista en los círculos concéntricos de este hemisferio, incluyéndose a Venezuela y al Ecuador, empleando preferentemente el recurso financiero a través de las instancias hegemónicas que controlan el orden comercial internacional. La estrategia de Washington por medio de las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional y las cartas de política del Banco Mundial se centró en propiciar los mecanismos para inducir la apertura a los inversionistas nacionales y o extranjeros de los sectores fundamentales de la economía constitucionalmente reservados al Estado, como la electricidad, los ferrocarriles y el rubro petrolero. Con este fin, se han utilizado instrumentos económicos entre los que sobresale el desvío masivo del presupuesto estatal mexicano hacia el gasto no productivo, para así someter a un desfinanciamiento crónico a los sectores o empresas de interés para la intervención extranjera directa, IED. La relación transnacional de la industria petroquímica con el establishment imperialista y sus aparatos de intromisión produce la sinergia que forja la injerencia imperialista. Transnacionales, Casa Blanca, Pentágono, NSA, CIA, imperativos geoeconómicos geoestratégicos de seguridad nacional, asegurar los suministros de hidrocarburos. Compulsión que se va incrementando conforme la dependencia de los suministros provenientes del Medio Oriente acrece, considerándose lejanos, costosos e inciertos. Por lo tanto, México, Venezuela y Ecuador pasan a tener una preferencia complementaria, cual plan de contingencia aseguradora del abastecimiento pro petróleo seguro y barato, lo que conduce a implementar una política injerencista en procura de privatizar y extranjerizar a las petroleras nacionales. En el caso de México, ampliando la dependencia mexicana en procura de ir conquistando a Pemex a través del endeudamiento y la transferencia de tecnología, al unísono de propiciar la desintegración de las políticas nacionalistas, fomentando la participación gubernamental de cuadros políticos compuestos por tecnócratas, igual a propiciar la corrupción del liderato mexicano, incluyéndose informes que dan cuenta de la vulnerabilidad de políticos y empresarios,
así como sus vínculos o no con el crimen organizado, lo que ofrece mejores oportunidades a los de Washington para conseguir la desnacionalización integral, facilitándose la hegemonía neoliberal que viene a ser otro periodo de dominio neocolonial, en lo que el principal escollo lo representó el nacionalismo revolucionario mexicano con su artículo 27 constitucional y la noción misma de soberanía mexicana. Así que, como ya se anticipó, desde la perspectiva imperialista, empresas petroleras públicas como Pemex o PDVSA no deben funcionar correctamente operando con números negros y decidiendo la administración del insumo y la de los ingresos obtenidos, sino todo lo contrario, evitándose así la competencia a las transnacionales y facilitándose su conversión en empresas privadas. Entiéndase el porqué de las medidas neoliberales que incitan a aminorar el gasto público, abandonando a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad a su suerte. Esto es, absorbiendo los ingresos que por exportación de crudo se obtienen, malgastándolos sin reinvertir en infraestructura petrolera y eléctrica, permitiendo su deterioro. Chupando la vaca y explotando la gallina de oro sin alimentarlas adecuadamente, se provoca su debilitamiento traducido en quiebra técnica inducida desde el propio Poder Ejecutivo, dado que al unísono de que se va generando un cuantioso adeudo, se produce una sangría y se desatiende a propósito la construcción de mayor y mejor infraestructura, quedando en condición de insolvencia y de creciente necesidad de crecer y reproducirse sin ser autosuficiente ni superavitarias. Condición de insolvencia que se procura, pues, para utilizarla como justificante de su enajenación al sector privado, ante la carencia de presupuestos monetarios con que invertir para modernizarlas. Dixit oficial. No dejando alternativas, sino solicitar la ayuda de la banca extranjera para ir solventando los déficits. Siendo esta una estrategia inducida desde el norte y seguida con fidelidad por los gobiernos polcos neoliberales que se han apoderado de México, cual mafia tecnocrática empresarial, de manera tal que los encargados de cuidar las vacas y las gallinas del rancho comunitario lo que hacen es explotarlas en su beneficio particular. Y peor cosa, las maltratan para venderlas baratas al postor acaparador extranjero, quien viene presionando para adquirirlas a través de sus asociados e intermediarios locales. El Tratado de Libre Comercio, la compra-venta de México, viene a ser una forma de neocoloniaje recargado y reformulado, por el cual la extracción de los recursos preciados de México se van consiguiendo a través del expediente deuda y concertación comercial inequitativa, forzando una mayor apertura del país infradesarrollado a la mayor producción del país desarrollado, replanteando un comercio norte-sur desde la posición ventajista de una potencia productiva que aprovecha la dependencia y el menor desarrollo industrial de un país que tiene un déficit crónico de inversiones. Tratado ventajoso, elaborado para favorecer los intereses de empresas metropolitanas, que así se aprovechan y ahondan las debilidades histórico-estructurales de un país dependiente, sujeto al orden colonial y neocolonial, sufriendo un nuevo embate intromisorio en resultas de una nueva estrategia planteada en el norte en procura de la consecución del objetivo preferente que mueve a la sociedad industrial capitalista, materia prima prioritaria que hace al mundo de plástico y permite el amplio consumo. La vieja estrategia de endeudar para someter al deudor es la base de la nueva oleada neocolonizante. Si la seguridad nacional estadounidense requiere de la obtención del petróleo mexicano, así sea a precios aparentemente altos, pero preferenciales y no tan encarecidos por provenir de una menor distancia, determina de manera contundente cual causa de fuerza mayor el que algo así como el 80% del petróleo exportado por Pemex ha ido a parar a los Estados Unidos. Flujo preferencial, que tenía que verse asegurado a como diera lugar, vecindad geográfica de por medio. He aquí los imperativos y las condicionantes que llevan al país imperialista a diseñar los lineamientos mercantiles requeridos para la entrega del preciado recurso energético, de una manera legal e institucional, pasando a incidir de manera sistemática sobre la política nacional, quebrantándola.
Fórmula de neocoloniaje que pasa a promover una reintegración más ajustada de México para con la hegemonía norteamericana, no requiriéndose de una invasión militar para obtener el objetivo. Después de analizar los instrumentos político-militares y de inteligencia para articular e intensificar el proceso de integración de México al esquema estadounidense de integración vertical, se concluyó que el camino económico era el que más promesas contenía, ya que en ese renglón las vulnerabilidades mexicanas eran y son profundas. Fue así como se reavivó el interés secular de los círculos dominantes de Estados Unidos por utilizar la deuda externa de México a su servicio con el fin de doblegar a la nación e incorporar de lleno en empresas estadounidenses sus principales activos. ¿Qué necesidad de invadir? Ni un disparo se tuvo que producir para conseguir el propósito intervencionista. Las economías subindustrializadas y supeditadas históricamente al capital metropolitano, convertidas en presa fácil del capital imperialista, máxime si los gobiernos de los fragmentados países de nuestra América actúan en conjunción con las oligarquías cipayas a favor de la hegemonía imperial, cual clase dominante dominada, en razón de su estructural sujeción al capital metropolitano y de su conveniencia privada, la casta dorada en países en donde abunda la pobreza precisamente por la transferencia de riqueza que se va al exterior. ¿Y cuál viene a ser la táctica imperialista implementada para concretar la neocolonización? Implementar la deuda que gestiona la troika, que funge como Fondo Monetario Imperialista, orden financiero internacional hegemónico que se impone con el concurso de las Naciones Unidas sin permitirse alternativas. Ya sabemos que el Fondo Monetario Internacional determina la dirección macroeconómica de las naciones que requieren de su ayuda y que el Banco Mundial otorga préstamos que delinean la política económica de las naciones intervenidas, sector por sector y rubro por rubro, a ser intervenido a través de préstamos condicionados, teniendo en el Banco Interamericano de Desarrollo a un auxiliar complementario para consolidar tales propósitos.